Buenas noches, queridos amigos. Qué placer volver a encontrarme con ustedes a través de esta ventana que nos proporciona Internet para poder comunicarnos con ustedes. Un abrazo grande a todos los amigos que se han dado la molestia de inscribirse a este curso gratuito. Bienvenidos a todas las personas que son de La Paz. Tenemos suscritos de La Paz, prácticamente de todo el país. Voy a mencionar particularmente donde las páginas que estamos transmitiendo. Tenemos páginas en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en Sucre. Y también estamos transmitiendo para las personas que se inscribieron desde Potosí, también Beni, Pando. Hay mucha gente que está interesada en esto que es realmente importante. Tal vez tú estés empezando tu carrera universitaria y digas, bueno, por lo pronto no lo necesito, ¿no? Más bien, cuanto más antes, mejor, porque así durante tu carrera tú vas a ir presentando informes, seguramente de diferentes temas, y vas a ir practicando tu redacción para que llegado el momento de hacer tu tesis de grado, tu proyecto de grado, tu monografía, pues tengas todas las herramientas para poder hacer un documento realmente profesional. Es importante, ¿cierto? Esto porque es el trabajo final que demuestra cuánto conoces, cuánto sabes y cómo vas a presentar tu trabajo final, ¿cierto? Así que ya estamos en presencia de la licenciada Magister Celia Moncada. Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí, bastante bien. No sé si ustedes me escuchan bien, me ven bien. Sí, te escucha bien. Más bien, vamos a pedirles a los amigos, voy aquí a darme un poquitito, voy a voltear un poco la mirada, la cabeza, para que me escriban, por favor, y me digan si todo se está escuchando bien. Es importante para nosotros para que no haya ninguna, ninguna, ningún problema, ¿no? De tal forma de que podamos hacer una transmisión impecable para que todos ustedes en esta segunda clase puedan aprovechar todo lo que se va a hablar hoy. Queremos decirles de que, por si acaso, la primera clase que se llevó a cabo el día martes está en esta misma página. Así que si tú no viste la primera parte, no te preocupes, ve la segunda y luego más tarde avanzas, haces un scroll en esta página y abajo está la primera clase, de tal manera de que vas a tener ambas clases completas, ¿no? Así que espero que todos ustedes ya tengan un lápiz, un papel donde anotar. Eso es muy importante para que podamos empezar. Quiero también mencionarles que este tipo de cursos los damos por primera vez a través de este canal. Y la marca que nos maneja es Praxis Internacional. Y Praxis Internacional acá en Bolivia la administra PI Pharma, que es la primera escuela de la industria farmacéutica. Así que estamos con un programa para ofrecer este tipo de cursos a empresas pequeñas, microempresas, grandes empresas, para que así podamos difundir todo esto en beneficio de trabajadores, en beneficio de estudiantes, en beneficio de gente que está haciendo un posgrado, etcétera, etcétera. Así que atención a todos ustedes, que acá arriba estoy dejando el link del grupo de WhatsApp donde estamos dando todo el material y todo lo referente a un apoyo adicional a este curso. Ya, así que si hay gente que me decía, por ejemplo, un amigo en el chat, estoy invitando amigos de la universidad, como esto no es un Zoom, entonces uno entra a la página y punto, ya está ahí, ¿verdad? Entonces, lo que necesitas es unirte al chat en WhatsApp para que así puedan proporcionarte material adicional para consulta y todo aquello. Así que dicho esto, Celia, está todo listo, ¿verdad? Claro que sí, empezamos ya. Hacemos un resumen de la anterior clase, ¿te parece? Claro que sí. Habíamos dicho que, bueno, la parte más importante de redactar es principalmente tener la idea clara, que debemos nosotros saber qué queremos escribir para poder realizar un esquema, empezar a poner en orden nuestras ideas, de que nuestros párrafos no sean largos, sino más bien comprendan el mínimo, que son 5 líneas, y el máximo 10 en el peor de los casos, si es que realmente las necesitásemos. Tener mucho cuidado en lo que significan los signos de acentuación, los signos de puntuación y lo que significa la acentuación, y ser claros, ¿no? Es mejor escribir
poco, no redundar mucho y que el mensaje realmente se entienda lo que yo quiero escribir a aquellas personas que van a leer mi trabajo. En este caso, como estamos hablando de textos académicos, tenemos que escribir bien para que nuestro tutor entienda la idea y para que nuestro relator también la entienda y no tengamos muchas observaciones al final de la entrega de nuestros trabajos de grado, ya sean monografías, tesis, tesinas, y aún en el proceso de formación académica, ¿no? Que también está en función a la elaboración de artículos científicos. Entonces, la redacción va en todo. Pero como estamos específicamente hablando sobre redacción académica, entonces nos vamos a centrar en aquello, ¿no? En aquello que todos nuestros profesores nos piden cuando estamos en la universidad, sobre todo en el área de métodos de investigación y técnicas de estudio, ¿no? Como no vamos a hablar de tabulación de datos, pero sí vamos a hacer algunos ejemplitos de cómo podemos, habíamos dicho, interpretar, ¿no? Los datos cuantitativos, los datos cualitativos a ese texto escrito que el profesor de investigación quiere verlos bien redactados, ¿no? También habíamos hablado en la anterior sesión de que cuál es la primera problemática que ven nuestros guías cuando estamos haciendo este trabajo de investigación, lastimosamente es la redacción. Porque una cosa es obtener los resultados cuantitativos, pero otra cosa es plasmar esa información en lo que significa el texto. Y ahí una simple coma, como muchos me decían, ¿no? Pero solamente una comita, no le puse el punto final, ¿qué pasa con eso? Pero en verdad, ¿qué pasa, no? Entonces nos metemos en líos, cambiamos el sentido del mensaje que queremos dar y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Más si se trata de trabajos que ya están en un proceso para poder entrar a la predefensa y a la defensa final, ¿no? Entonces, este curso sobre todo es más un curso de orientación, habíamos dicho, a aquellas personas que están ya haciendo ese trabajo que tanto nos cuesta hacer, ¿no? Le ponemos borrador 1, borrador 2, borrador 3, tesis 1, tesis 100, tesis final, tesis para imprimir, y no hay cuando, no hay cuando terminemos. Y en todo caso es porque en verdad no tomamos las previsiones necesarias y no tenemos tal vez hasta la paciencia suficiente como para poder hacer el texto académico como realmente se debe de presentar. Entonces habíamos hablado de todas estas cosas que son importantes tomarlas desde un principio para que en el proceso no tengamos tantos tropiezos. Vamos a recordar muchas cosas de las que habíamos llevado en colegio, pero ahora las tienen que tomar muy en cuenta para que puedan producir sus textos académicos de la manera correcta, con coherencia, con la correcta sintaxis, que tenga cohesión, que se maneje la fuerza de idea como debe de manejarse, que tenga conectores. Habíamos hablado también sobre los conectores. Hay conectores para párrafos, hay conectores dentro de un párrafo, de forma tal que nuestros párrafos estén bien estructurados, tengan la lógica que debe tener un documento, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre la importancia de la idea, tiene que ir en orden de importancia, tiene que mostrar lo que nosotros queremos en relación de los datos que vamos a obtener, ¿no? Entonces, como resumen, ya les explico lo que hablamos, les explico lo que habíamos hablado ya en la anterior sesión y hoy vamos a hacer la parte 2 de este tema tan importante. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la acentuación, de los signos de puntuación, de la coherencia, de la cohesión, de la sintaxis, que también va relacionado con lo que es la adecuación. Son puntos muy importantes que se deben tomar a la hora de redactar un texto académico, ¿no? Estamos hablando básicamente de lo que es un texto académico y cómo debe ser presentado. Ya en el desarrollo del curso como tal, ya vamos a hablar de qué se compone, cómo se hace el título, cómo se hace el objetivo general, cómo van elaborados los objetivos específicos, cómo tiene que ir el marco referencial, cómo se deben citar las citas textuales. Hablábamos en la anterior sesión del sistema APA. Hoy no me voy a centrar en aquello, les di una pista en la anterior sesión. Luego vamos a ir ya desarrollando con más detalle cuándo hay que usar comillas, cuándo no, cuándo se debe parafrasear,
cuándo se debe poner la cita textual en el medio, con más de 40 palabras, menos de 40 palabras, cuándo se pone el autor, cuándo se pone la página, si es igual en la bibliografía. Entonces, como que pareciera un rompecabezas. Les estoy hablando del famoso sistema APA. Y si es alguna, sobre todo vamos a desarrollar el sistema APA, que es el que más se maneja, que es el que les había explicado la anterior semana, ¿no? Entonces, son puntos que realmente se toman muy en cuenta a la hora de presentar el trabajo, sin dejar de lado lo que por ejemplo, es la conclusión. Y antes de la conclusión, el análisis de los datos, ¿no? Entonces, todos estos indicadores son realmente importantes para desarrollar un trabajo de investigación a la hora de presentarlos al final a nuestro tutor o a nuestro guía, ¿no? Y otra cosa muy importante también es la recomendación, ¿no? Las recomendaciones que debe tener el trabajo y finalmente la bibliografía con los anexos, ¿no? Entonces, son pasos que se van a ir dando y que los vamos a ir viendo ahora, de modo tal que ustedes también puedan absorber las dudas que tengan y en este conversatorio pues ustedes sepan qué cosas se tienen que manejar. Excelente, excelente. Yo creo que es importante para ti, mi querido amigo, que inclusive ayer Celia decía, yo lo había restringido, ¿cierto? Había dicho, los de colegio no. Sí, si es menor de edad no, pero ayer Celia dijo algo que no estaba dentro de mis cálculos y ella decía, más bien los que están saliendo de colegio ya tendrían que tener nociones sobre esto, así que mil perdones si ayer un poco los discriminé por ser de colegio, pero creo que es importante, sí, he entendido yo también ahora, de que sí, gente que está saliendo ya de colegio, tal vez este sea su último año, ya tiene que empezar a tener estas herramientas para poder hacer buenas redacciones. Y cuando dice la práctica hace al maestro, ¿qué tal tú estás saliendo de colegio, haces tu primer año en la universidad y sigues practicando, segundo año en la universidad, sigues practicando, tercer año, cuarto ya para egresar, haces tu trabajo, ya va a ser, como decimos en La Paz, no va a ser pichanga, ¿no? Va a ser fácil, va a ser mucho más sencillo. Entonces, están invitados, por si acaso estas clases se están grabando. Si alguien de tu círculo, un amigo, no ha podido asistir, te dice, mira, quería asistir, van a estar grabadas estas clases hasta el día sábado exactamente. Y a partir de eso ya vamos a eliminar estas clases para poder empezar otro ciclo, ¿sí? Así que Celia, ya tienes la posibilidad de poder compartir tu pantalla para empezar la clase. ¿Te parece? Sí, sí, claro que sí. Voy a presentarla ahora. A ver, deme un minutito, por favor. Sí, te espero. Mientras tanto, quiero recomendarles que se pongan en un lugar tranquilo, de tal manera de que no los distraiga nada. Agarren un papel, un lápiz, un cuaderno, mejor que un papel, para que puedan tomar notas. Y las preguntas en el chat, pregunten por favor en los comentarios allí, pregunten sobre algún tema en particular que les interese o sobre alguna duda que tengan mientras Celia explica su clase, ¿no? Entonces, vamos a recomendarte eso y también sería interesante que te pongas ahí un vasito de agua por si, para no levantarte, ¿no? Para que eso sea corrido, ¿sí? También quiero anunciarte de que en el futuro vamos a hacer también otros tipos de cursos específicamente sobre temas que por ahí pueden interesarte. Para eso es importante que te unas al grupo de WhatsApp que tenemos acá arriba. Hay un link y ahí vamos a lanzarte otras propuestas que si te interesan, participas y si no, bueno, esperas otra temática que puede ayudarte a mejorar tu rendimiento, mejorar tu desempeño en tu colegio, en la universidad o también en el trabajo, por supuesto, importante. Hay muchas personas que me dicen, mira, yo la verdad he estado muy atareado porque no sé cómo hacer un informe y me lleva mucho tiempo. En cambio, con todas estas herramientas sé que vas a poder hacerlo de mejor manera. Ya se está viendo, Celia, solamente tendrías que poner en modo presentación. Correcto, está perfecto. Te dejo entonces con todos los amigos que están conectados en este instante y luego estamos retornando conmigo. ¿Sí? Adelante, Celia. Claro, muchas gracias. La pregunta es, ¿escribir bien?
¿Realmente se han preguntado si escriben bien? Entonces, esta es una pregunta que cada uno se la tiene que hacer y un poco cuestionarse, ¿no? Si realmente está escribiendo para uno mismo o está escribiendo para que la otra persona también pueda entender el mensaje que queremos enviar. Entonces, esta pregunta un poquito nos hace reflexionar en función de lo que nosotros queremos para nosotros mismos y para las otras personas que van a hacer el papel de receptores. Cuando hablamos del escribir bien, tenemos que tomar en cuenta, necesariamente debemos tomar en cuenta la parte de acentuación. Había un docente donde yo trabajaba con el que muchas veces nos contraponíamos. ¿Por qué? Porque yo le decía, yo siempre asumía de que las reglas de acentuación hay que memorizarlas. Y él me decía, ¿y por qué las vamos a memorizar? Si a la final, igual, cuando tú lees, pues encuentras una palabra y si consideras que tienes que acentuarla, la acentúas y ya, o sea, no hay razón para poderla, no hay razón para memorizar las reglas de acentuación. Entonces yo le decía, no es así, usted tiene que saber cómo se acentúa, por ejemplo, una palabra aguda, una esdrújula, una llana, no es poner el acento simplemente porque se le ocurre, ¿no? Entonces, ese era un poco el conflicto con el colega y a la final, en una defensa de tesis, él se dio cuenta que definitivamente sí, era importante memorizar. Ahora, no les digo que tienen que llevar su papelito y por cada grupo de palabras tienen que ir analizando palabra por palabra, no. Con el hábito y con la práctica, eso, el cerebro va captando las palabras que deben ser acentuadas de manera correcta y por eso les decía en la anterior sesión que la lectura les va a ayudar bastante. La lectura ayuda no solamente a que el vocabulario se aumente, sino que también a que la ortografía se mejore. Eso habíamos hablado de aquello también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la acentuación en la producción textual es definitivamente muy, muy relevante. Entonces, ¿para qué sirven las tildes? He sacado esta parte, no es mía, la he sacado justamente del internet, que me ha parecido muy, muy interesante y muy bonita. Entonces, la vamos a leer. Dice, ¿para qué sirven las tildes? Para nada, chiquillo. Es una invención de estos gramáticos de la lengua española que les encanta complicarse la vida a las personas de a pie. Esto ha sido extraído de esa página web. Muchos dicen aquello, ¿no? Muchos considerarán que la Real Academia de la Lengua realmente nos está poniendo la vida de cuadritos porque hay que escribir de la manera correcta. Entonces, el profesor habla de esa manera y el estudiante contesta y le dice, ¿en serio, profe? Manifiestan asombrados. Por supuesto que sí. ¿A qué es lo mismo decir te gusto a te gustó? No, para nada es lo mismo. En la primera te gusto quiere decir que yo le gusto a alguien ahora. Y en la segunda, te gustó se refiere a algo o a alguien en el pasado. Entonces, fíjense que la aseveración del profesor tal vez fue para que el estudiante se dé cuenta por sí mismo de que en verdad esa pequeña línea oblicua que a muchos no les interesa o piensan de que no es tan importante, en verdad es importante, porque fíjense cómo cambia el sentido, ¿sí? El te gustó y el te gustó pareciera que fuese lo mismo, pero en realidad el acento cambia el sentido, ¿no? De la idea de la palabra. Y lo ha explicado acá muy bien. Entonces, muchas veces nosotros cometemos esos errores. Ni siquiera solamente con palabras homónimas, ¿no? Sino con otras palabras a las que nosotros por transcribir nos olvidamos de poner el acento o definitivamente, a mí me ha pasado muchas veces que el estudiante me decía, es que licenciada, no encuentro el acento en mi teclado.
Entonces, yo le decía, tiene que volver su teclado en español o definitivamente ver dónde es. Es más, traiga su teclado, yo le voy a decir dónde está. Porque si porque el acento no está en el teclado, vamos a escribir mal, entonces, ¿en qué quedamos, no? Si estamos tratando de arreglar el trabajo y resulta que por una dificultad tecnológica no le estamos poniendo el acento a las palabras, entonces todo nuestro trabajo pues va a estar mal, ¿no? Porque muchas cosas seguramente cambiarán de sentido. Hoy por hoy, cuando hablamos de la acentuación, ya viendo el aspecto tecnológico, ya inclusive es más sencillo, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta y escriben en el Microsoft Word, por ejemplo, ya les corrige. Les pone la línea roja porque eso significa que está mal, inclusive aparece una línea azul que dice que está incoherente, tiene su propio diccionario, entonces ahora es mucho más sencillo poder corregir nuestros errores dentro de lo que significa las famosas NTICs, en este caso el uso del Microsoft Word, y creo que todas las aplicaciones de lo que significa el Office. Entonces, no tendría que haber excusa alguna de decir, no encontré la tilde en el teclado, sino más bien tratar de que este trabajo esté mejor hecho. Otro problema que yo encontré es que no tenemos, cuando nosotros tenemos que entregar el trabajo a nuestro profesor, culpamos a la computadora porque definitivamente no somos hábiles para escribir y cuando estamos escribiendo lo hacemos con 2 deditos, estamos haciendo lo posible por tratar de hacerlo lo más rápido posible porque tengo que transcribir muchas hojas y resulta que en vez de poner la L le puse la Y, en vez de poner la Q se me salió la K y no me di cuenta que el Microsoft Word me está corrigiendo, pero la cosa es terminar. Entonces, no simplemente se trata de memorizar las reglas de acentuación, sino que también de que nosotros tengamos, lo que les decía hace ratito, ¿no? Tengamos paciencia para poder hacer nuestros trabajos y seamos cuidadosos al escribir. Entonces, como primera reflexión, aquello, ¿no? Cuando escribamos, tengamos paciencia de hacerlo, nos tomemos el tiempo para poder leer lo que estamos escribiendo, tengamos al lado, les decía en la primera sesión, un diccionario de sinónimos o definitivamente ingresemos al internet y busquemos los sinónimos. Y ahora les digo que Microsoft Word tiene su propio diccionario y eso les va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces, la acentuación o el acento en castellano sirve para distinguir significados. Ya habíamos visto el primer ejemplo. Es decir, tiene valor distintivo, distingue una palabra de otra, si es homónima en este caso, ¿no? Por ejemplo, mamá es una palabra aguda y lleva el acento en la última sílaba. Y significa, todos saben que significa mamá, ¿no? Es la jefe de hogar, es la persona quien cuida a los niños, atiende al esposo, es psicóloga, doctora, dicen muchos, ¿no? Todos sabemos el concepto de mamá. ¿Qué pasa si le quito el acento? Diría mama. ¿Qué significa mama? Si ustedes se ponen a buscar en el diccionario, van a encontrar que dice que son, yo les llamo tetas. Son las tetas que dan leche, ¿sí? Pero sobre todo se refiere a los animales hembras. Entonces, si vemos por X o Z razón, o porque les dije hace rato, se olvidaron dónde está el acento en el teclado, en vez de mamá, escriben mamá, ya le cambiaron definitivamente el sentido. Entonces, esa pequeña rayita oblicua tiene mucha importancia, porque pueden cambiar el significado y sobre todo el sentido de lo que ustedes quieren decir en ese texto que están produciendo. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Entonces, de ahí es la importancia de acentuar bien las palabras, porque si no somos cuidadosos, les decía hace rato, podemos cambiar el sentido del mensaje. Y cuando hablamos de acentuación, vamos a hablar de los grupos
de palabras según el tipo de acentuación, que ustedes ya eso llevaron desde el colegio, lo repiten en el prefacultativo, lo llevan en el primer año o primer semestre de cualquier carrera, algunas inclusive en la segunda, en el segundo año, segundo semestre. Entonces, son las famosas palabras agudas, que por ejemplo llevan el acento ortográfico, el que se escribe en la última sílaba. El otro grupo refiere a las palabras llanas, que llevan el acento en la penúltima sílaba. Estoy hablando de del acento ortográfico, el que se escribe. Aunque muchos autores dicen que todas las palabras llevan acento, solamente que algunas se escriben y otras no. Las que se escriben son las ortográficas, donde se pone la rayita oblicua, como en el caso de mamá, ¿no? Y las otras son las prosódicas porque no se ve el acento, no se escribe, pero sí se eleva la sílaba en el tono de voz. Entonces hay que diferenciar el acento ortográfico del prosódico, ¿sí? Y el penúltimo grupo más bien son las esdrújulas, que llevan de manera obligatoria el acento ortográfico en la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas, que son muy poquitas, que llevan el acento ortográfico obligatoriamente antes de la antepenúltima sílaba. Entonces son 4 grupos. Las que más se utilizan son las 3 primeras, las agudas, las llanas y las esdrújulas. Entonces, según el grupo de palabra, usted tendrá que decidir dónde se pone el acento ortográfico. Cuando es prosódico, pues no hay problema, pero no escriba y diga, y tampoco confunda y diga, no, es que Celia dijo que todas las palabras tienen acento, y bueno, vamos a mejorar nuestra redacción y le quitamos el ortográfico y todo lo escribimos como si fuese prosódico. No entendamos mal. Hay palabras con acento prosódico y hay palabras con acento ortográfico. Y uno tiene que saber diferenciar aquello y tiene que saber dónde, en qué sílaba poner los acentos ortográficos, los que se escriben. Para eso existen las reglas. Y las reglas están en ese grupo de palabras: agudas, llanas y esdrújulas. Y sobre esdrújulas en muy pocos casos. ¿Sí? Dentro de lo que significa acentuación, antes de pasar a los signos de puntuación, también están los acentos diacríticos, que son utilizados solamente en monosílabos. ¿Sí? Un ejemplo sería este, por ejemplo. Aquí dice el acento. Este es un monosílabo. Si yo, aquí está en función de artículo, ¿sí? Pero si yo le pongo el acentito ortográfico en la E mayúscula, ya no es un artículo. Viene a ser un pronombre personal que se está refiriendo a una persona en sexo masculino, a un varón. Entonces dice él, si tiene el acento ortográfico. En este caso no tiene. Entonces, vamos a decir que esta palabra es prosódica, pero no es un pronombre personal, sino más bien está en función de artículo. Lo mismo pasa con la palabra té, ¿sí? Entonces, el té que lleva el acento son los sobrecitos, ¿no? Que nosotros ponemos para tomar. Y el otro va en función de pronombre personal. Y así hay una regla, hay un cuadrito donde ustedes tienen que ir viendo cuál es la diferencia. Seguramente ya ustedes lo conocen. Hay que también tomar en cuenta aquello porque también es otro de los principales problemas que se ve en función de lo que significa la producción de textos en la redacción. ¿Sí? El otro es el grupo de acentos que se utiliza, por ejemplo, en preguntas.
¿sí? ¿Dónde, cómo, qué, cuándo? Cuando están en preguntas, tienen que llevar acento ortográfico. El por qué es un problema, porque el por qué cuando está en pregunta va separado y lleva el acento en la E de la palabra qué. Y cuando va en respuesta, va junta. Muchas veces ocurre lo contrario, ¿no? Lo ponen en pregunta todo junto y lo ponen en respuesta separado. Y tiene otras dos más, que ya la vamos a ver en un desarrollo más detallado, que tienen también otro significado. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos muy en cuenta para no cometer errores cuando nosotros estamos escribiendo, porque ya de hecho cada una de esas tienen un significado específico, ¿no? Entonces, esto en cuanto a acentuación se refiere. Termino esta parte indicando que deben de tener mucho cuidado al escribir. Ya les había dicho en la primera sesión que la parte más importante de lo que significa producción textual es la primera escritura, porque ahí ustedes están inspirados y van a escribir todas sus ideas, las que ustedes quieren plasmarlas en el trabajo que van a hacer. Pero ya en la segunda redacción, cuando ustedes van a empezar a corregir, van a empezar a leer, ahí es donde tienen que empezar a acentuar. ¿Cuáles llevan acento? ¿Cuáles no llevan acento? ¿Dónde lleva la coma? ¿Dónde lleva el punto? Entonces, la segunda redacción es más para corrección. La primera redacción es más de inspiración, por si acaso, ¿sí? Entonces, luego de la acentuación, lo que tienen que tomar en cuenta es justamente esto, los signos de puntuación, las comas, el punto y coma, el punto seguido, el punto aparte, que son los que más se manejan en lo que significa la redacción textual, ¿sí? Los demás también se manejan, pero estas son las más frecuentes. Ya más adelante vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de los signos, de modo tal que ustedes vean y sepan específicamente cómo tienen que usarlos. En tal sentido, los signos de puntuación, dice, delimitan las frases y los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones y en consecuencia dan estructura a un texto. Entonces, fíjense cuán importante es el uso de los signos de puntuación. Les mantiene y les ayuda a que la estructura del texto sea realmente lógica, sea entendible y según lo utilicen, mantengan el sentido del mensaje o también lo cambien. Es muy, muy importante. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, el presente trabajo de investigación, coma, demuestra a través de los datos obtenidos que los estudiantes de sexto de primaria del Colegio American School, coma, de la ciudad de La Paz, coma, elevaron en un 70% su nivel lógico-matemático, coma, debido a que las estrategias del docente de aula son activas, coma, motivan a los participantes a desarrollar habilidades de memoria de trabajo y flexibilidad mental a la hora de realizar operaciones de suma, resta y multiplicación. Aquí se está usando principalmente la coma, pero hay diferentes tipos de coma. Vamos a ver en el primero. Acá, en el presente trabajo de investigación es de inicio y está preparando el texto para después explicarlo y detallarlo. En esta segunda, esta primera coma que va después del Colegio American School y termina después de la ciudad de La Paz, son comas de información adicional, ¿sí? Son comas de información que puede estar y no puede estar. Información aclaratoria se llama, ¿sí? En este caso se está usando comas, pero también se puede utilizar guiones.
En la mayoría de los casos se utiliza comas aclaratorias también se llama. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que son comas aclaratorias? Porque cuando las quitamos y quitamos la información que está ahí, no pierde el sentido. Entonces, vamos a hacer de cuenta que la información de la ciudad de La Paz no existe y vamos a ver si realmente mantiene el sentido o no. Entonces diría, el presente trabajo de investigación demuestra a través de los datos obtenidos que los estudiantes del sexto de primaria del Colegio American School elevaron en un 70% su nivel lógico matemático. Se sigue entendiendo. La información aclaratoria ahí no hace que pierda el sentido del mensaje. Pero si no es información aclaratoria y usted la saca y resulta que cuando la lee algo pasa, es que usted ha sacado información importante. ¿Sí? Entonces, esta es otra función de la coma. Aquí, ¿por qué he puesto de la ciudad de La Paz? Puede ser que el Colegio American School esté también en Santa Cruz, en Oruro, en Potosí, qué sé yo. Puede ser que hayan varias, ¿no? Pero yo estoy haciendo mi estudio en la ciudad de La Paz y tengo que hacer esa aclaración. Si no la puede ser que mi tutor me diga, ¿y dónde queda su unidad o el colegio donde está trabajando? Recuerdan que les dije en la primera clase, hablamos de las funciones del lenguaje y había una que decía función referencial, donde ustedes tenían o tienen más bien que indicar el lugar donde se hace la investigación. Este es el caso. ¿Sí? Muchas veces nosotros damos por entendido que el profesor, el tutor, el relator y las personas que vayan a leer el trabajo saben dónde se realizó la investigación. Y en verdad no es así. El trabajo lo estoy haciendo yo. Yo sé que es en La Paz, pero mi tutor está revisando 10 tesis adicionales y bueno, no sabe. Entonces hay que darle la información clara para que él se ubique y sepa, él o ella se ubique y sepa dónde realmente se está desarrollando ese trabajo de investigación. Entonces, por eso es importante hacer la aclaración. Y cuando se hace aclaración, se debe necesariamente manejar comas o, en su defecto, guiones o, en su defecto, paréntesis. Cualquiera de los 3 signos de puntuación son válidos para manejar información aclaratoria. ¿Sí? Luego tenemos, y dice, elevaron en un 70% su nivel lógico matemático, coma, debido a que las estrategias del docente de aula son activas. Aquí hay 2 comas. Les pregunto, ¿serán comas de información aclaratoria? ¿Recuerdan cómo nosotros identificamos si es información aclaratoria? Contamos hasta 5 para que ustedes piensen y luego den la respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Respuestas. Vamos a ver si es información aclaratoria. Habíamos dicho que si sacamos esa información que está entre las comas en este caso y la oración no pierde el sentido, es aclaratoria. Pero si por el contrario, sacándola pierde el sentido, entonces no es información aclaratoria. Vamos a leer. Entonces dice, voy a leer desde Colegio American School de la ciudad de La Paz, elevaron en un 70% su nivel lógico matemático. Motivan a los participantes a desarrollar habilidades de memoria de trabajo. He sacado la información
debido a que las estrategias del docente de aula son activas. Y si se dan cuenta y vuelven a leer, hagan de cuenta que debido a que las estrategias del docente de aula son activas, no existe. Y lean desde elevaron en un 70% su nivel lógico-matemático, motivan a los participantes, se rompe, no hay relación, ya se vuelve incoherente la idea. Entonces, esta parte más bien no es información aclaratoria. Entonces, tiene que quedarse. ¿Sí? Es parte de la idea principal. ¿Sí? Posteriormente dice, motivan a los participantes a desarrollar habilidades de memoria de trabajo y flexibilidad mental a la hora de realizar operaciones de suma, resta y multiplicación. Alguien me dirá, pero aquí operaciones de, le falta 2 puntos. ¿Sí? En este caso no le falta. Pero sí la regla dice que si usted utiliza, o más bien, si usted usa un verbo y quiere luego utilizar una información secuencial, si es verbo, no hay que utilizar los 2 puntos seguidos. Hay que utilizar una coma. ¿Sí? En este caso no es verbo. Es una conjunción. Entonces, directamente es de suma, coma, resta y multiplicación. Se usan los 2 puntos cuando se va a ejemplificar. Por ejemplo, 2 puntos. Y todos los sinónimos de ejemplo. Pero si está en función de verbo, no se usa los 2 puntos. Se utiliza la coma. Entonces, ese detalle hay que tomarlo también muy, muy en cuenta. ¿Sí? Y finalmente terminamos con el punto final. Que muchas veces nos olvida. El final, porque ya no hay más texto. El final dice, ahí terminamos, ya no hay más nada que decir. Entonces, terminó, por eso es final. ¿Sí? Ahora, el punto aparte es cuando hay otro párrafo a continuación, pero ya no trata muchas veces de la misma idea. No estoy hablando del tema, estoy hablando de la idea. Voy a hablar de otra idea, voy a escribir de otra idea, pero que esté relacionada con el tema. A eso se refiere el punto aparte. Y el punto seguido, por el contrario, es cuando nosotros, eso es para que evitemos también mucho uso de comas. Entonces, hacemos una parte, ponemos punto seguido, empezamos con mayúscula y continuamos la idea, pero esta idea del punto seguido tiene que estar relacionada con la anterior. ¿Sí? No puede cambiar de tema, de idea más bien, el punto seguido. ¿Sí? En el punto y aparte sí, en el punto seguido no. Nos ayuda cuando nuestra oración compleja, por decirles, es demasiado larga. El punto seguido nos ayuda a romper, ya que los ojitos un poquito descansen y nos ayudan a conectarnos con lo que continúa. Porque también si utilizamos mucha coma, punto y coma, no, a veces nos confundimos. Entonces, para eso sirve el punto seguido. El punto aparte para cambiar de idea y el punto final para terminar absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, también con los signos de puntuación se logra ordenar las ideas, de hecho que sí, y jerarquizarlas según su importancia. Asimismo, se eliminan ambigüedades, se puede decir que son los que velan por el sentido de un texto. Fíjense que la idea anterior está relacionada con esta. Los signos de puntuación efectivamente nos ayudan a mantener el sentido del texto, a darle la coherencia que nosotros queremos, a quitarle las ambigüedades. Una coma
te puede ayudar a mejorar tu párrafo cuando has utilizado muchas o que. Entonces la coma, quita el que, quita el y te mejora increíblemente. Entonces hay que empezar a practicar y empezar a tener paciencia cuando estamos escribiendo, a leer y decir, a ver, si le quito este que y le pongo la coma, ¿qué pasa? Y van a ver que en verdad no va a perder el sentido y va a mejorar. Ya no va a haber queísmo, tampoco va a haber yeyismo. ¿Sí? Vamos a ver este otro ejemplo. En principio, coma, el docente está en constante actualización en el manejo de estrategias didácticas para el área de matemáticas, coma. También se evidenció que el profesor elabora su propio material didáctico de acuerdo a las necesidades que encuentra en sus estudiantes, punto y coma. Por otro lado, coma, en entrevistas realizadas a varios padres de familia, coma, indican que, dos puntos, comillas, el profesor planifica clases de apoyo para los estudiantes que tienen dificultad en la asignatura, sin costo alguno. Cerramos comillas y ponemos punto, en este caso final. ¿Sí? Vamos a analizar. Habíamos dicho que los signos de puntuación nos ayudan a ordenar las ideas y jerarquizarlas. Aquí las estoy enumerando por orden de importancia. Estoy diciendo en principio, en primer lugar, la prioridad, lo más importante. ¿Sí? ¿Qué hace? Cuando usamos este tipo de frases, que son también conectores, este es un conector de inicio. Entonces, cuando son conectores se pone coma después del conector. Muchas veces no lo ponen. He visto también en algunos libros que no ponen, hasta algunos autores también o escritores también cometen algunos errores, ¿no? Entonces, cuando se utiliza conectores de inicio o los que están dentro del párrafo, que vamos a ver ahora, se pone coma o en algún caso punto y coma. Vamos a ver, en este caso es de inicio, entonces ponemos coma. En principio, coma, el docente está en constante actualización en el manejo de estrategias didácticas para el área de matemáticas. Alguno dirá, pero eso es una información aclaratoria. Entonces usted hace el ejercicio que hicimos hace rato. Quita todo eso y lee. ¿Qué diría? En principio también se evidenció que el profesor, entonces ya no hay coherencia, choca. En principio también, no se dice eso, ¿no? Entonces, en este caso no es información aclaratoria. También se evidenció que el profesor elabora su propio material didáctico de acuerdo a las necesidades que encuentra en sus estudiantes. Fíjense, prioridad en principio, luego evidencia. Después, ¿qué viene? El profesor elabora las necesidades que encuentra en sus estudiantes. Por otro lado, entonces ya hay aquí 3 ideas jerarquizadas. ¿Por qué pongo punto y coma en por otro lado? Por otro lado significa adimentar, aumentar una idea que esté relacionada, pero que también sea diferente. Los voy a volver locos con esto. Estoy poniendo punto y coma porque ya no estoy hablando del profesor, pero sigo manejando la misma idea. Voy a acotar a lo que el profesor hacía, pero con otra información que la saqué de una entrevista. ¿A quiénes? A padres de familia. Y esos padres de familia están hablando bien de este profesor. Entonces, esa idea la tengo que plasmar aquí porque es parte de los resultados que yo obtuve en la obtención de datos. Y uno de los instrumentos que utilizamos en investigación es justamente la entrevista. Es un instrumento de
datos cualitativos. Entonces, si mis datos cuantitativos dicen que el nivel lógico-matemático ha subido gracias al manejo de estrategias didácticas y encima con mi entrevista estoy realmente evidenciando que efectivamente el profesor ha logrado eso porque los padres lo dicen, entonces estoy yendo por buen camino. Mi hipótesis se está plasmando en lo que yo aseveraba, en lo que yo creía que era una hipótesis y creía que tal vez va a salir bien o tal vez va a ser negativa, va a ser afirmativa, pero por los datos que estoy manejando parece que va por el lado afirmativo, ¿sí? Entonces, fíjense qué dicen los los padres. Por otro lado, en entrevistas realizadas a varios padres de familia indican que el que no es verbo, ¿sí? Por lo tanto, utilizo 2 puntos. Habíamos dicho que cuando es verbo, se utiliza coma. En este caso, no es verbo. Entonces, pongo los 2 puntos. Comillas. ¿Por qué las comillas? Porque la aseveración, el profesor planifica clases de apoyo, etcétera, no es aseveración del escritor o del estudiante que está haciendo el trabajo de investigación. Esta parte la han dicho los padres. Y lo que estoy haciendo yo es recopilar esa respuesta cualitativa ahora, porque recuerden, la entrevista es cualitativa, nos van a responder en palabras, ya no en números. Entonces, estoy extrayendo esa información importante y la estoy plasmando en mi trabajo de investigación para evidenciar definitivamente los datos cuantitativos que ya había publicado o escrito o plasmado en mi trabajo de investigación. Entonces, cuando se trata de aseveraciones de entrevistas, tiene necesariamente que utilizar comillas, porque no es una aseveración nuestra, es aseveración de otra persona, ¿sí? Dentro de esta aseveración de los padres de familia hay una coma. Acá se puede decir que sí es aclaratoria, solamente que no lleva coma al final porque ya terminamos la frase. ¿Qué dice? Coma, sin costo alguno. Ahora, si no queremos poner esto, directamente lo dejamos. El profesor planifica clases de apoyo para los estudiantes que tienen dificultad en la asignatura. Cerramos comillas y punto. No pierde el sentido. Pero al ponerle la coma y sin costo alguno, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que el profesor no le importa las horas que trabaje, lo que le importa es aquí que el estudiante aprenda. No le importa el dinero, le importa que aprenda. Y ese es un dato también importante, ¿no? Queremos nosotros como investigadores que los demás sepan que este profesor realmente pone de su parte para que sus estudiantes aprendan. Pero si no nos interesa eso, entonces simplemente lo dejamos hasta asignatura. Solamente nos interesa que el profesor sí, efectivamente, está cumpliendo con los estudiantes y los estudiantes están aprendiendo. Fíjense, entonces hay esos detalles que nos pueden ayudar a hacer mejor nuestra redacción cuando nosotros estamos escribiendo, en función de lo que significan textos académicos. ¿Sí? Y fíjense la importancia de los signos de puntuación cuando estamos redactando un texto de esa naturaleza. Por otro lado, dice que su correcto uso implica el dominio de la sintaxis y por ende de la gramática de la lengua en general. Aquí les puse un ejemplito de conclusión. Dice, en conclusión, coma, ¿qué es? Es un conector de finalización. Y como es un conector de finalización, hay que ponerle coma. Se puede aseverar
que el coma, ¿qué dicen ahí? ¿Es información aclaratoria o no? ¿Ya pensaron? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y cómo verificamos si es o no información aclaratoria? Volvemos a hacer el ejercicio. Entonces, quitamos, hacemos de cuenta que no hay eso, se puede aseverar, no hay en nuestra mente, imaginariamente. Entonces decimos, en conclusión, coma, el aumento del nivel lógico matemático de los participantes se da por el adecuado, puede ser información aclaratoria, pero yo le quité el qué para que tenga mayor coherencia. ¿Sí? Entonces, puede ser en conclusión y directamente van a la explicación, o en conclusión se puede aseverar. Cualquiera de las dos formas están bien. Entonces, esta dice, en conclusión, coma, se puede aseverar, coma, que el aumento del nivel lógico-matemático de los participantes se da por el adecuado desarrollo de la clase del profesor y los recursos que utiliza. Punto y aparte. Ahora recuerden que tienen, en la conclusión hay que tener mucho cuidado. A mí me ha pasado muchas veces, no les digo que siempre, pero muchas veces las conclusiones no se redactan en función a los objetivos que nos hemos trazado. Las conclusiones tienen que estar relacionadas en función al objetivo general, tienen que estar relacionadas en función a los objetivos específicos. No podemos redactar conclusiones que estén fuera de aquello, que estén fuera del foco. ¿Sí? Inclusive hay conclusiones en función de la hipótesis, si se ha cumplido o no, si es afirmativa o es nula. Entonces hay que tener cuidado, porque recuerden que toda la estructura del trabajo de investigación tiene que ir encadenada. No puede ir una por un lado, la otra por otro lado, no. Todo tiene que estar lógicamente estructurado. Y si todo va lógicamente estructurado, al final, al llegar a las conclusiones, tenemos que tomar en cuenta lo que en principio habíamos puesto en nuestro trabajo, desde el título, el objetivo general, los objetivos específicos. Hay que ver la pregunta del problema, si tiene relación o no tiene relación, la hipótesis, si mis conclusiones están encadenadas con esos indicadores, entre otras cosas. ¿Sí? De modo tal que todo tenga coherencia y cuando lea el tutor diga, ah, sí está bien, pula esto, arregle estito mal le falta, vaya al trabajo donde el panelista o el relator y él también vaya poniendo sus aportes, pero ya todos cuando lean ese trabajo se ubiquen en función de lo que nosotros queremos. Si no lo hacemos así, nos vamos a confundir y el tutor le va a decir, no tiene relación con los objetivos, no tomó en cuenta la pregunta del problema y la hipótesis, su conclusión está mal, esto tiene que estar así. Entonces, hay que tener mucho cuidado y vuelvo al término que utilizaba hace rato, tiene que tener paciencia. Si se cansó, es preferible que descanse 5 minutitos, se tome un vaso de agua fría, respire hondo y profundo y volvamos a empezar. Si está en el momento de la inspiración, no deje su trabajo. Empiece y termine con la segunda redacción. Termine, descanse y luego vuelva a leer. Ese es el trabajo, el proceso de la elaboración de los trabajos de investigación. ¿Sí? Pero yo sé que sí se puede hacer. Dentro de todo lo que es la redacción, hablamos de lo que es la coherencia, cohesión y sintaxis. Y también está la adecuación. Estas son propiedades que tienen que tener todos los textos para que estén bien escritos. ¿Cuándo se establece? Cuando su estructura está correcta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa estructura correcta? Recuerden que en la primera sesión les decía que para escribir un texto académico usted tiene que hacerse un esquema.
¿Qué es el esquema? El profesor de métodos de investigación le va a decir, elabore su esquema para ver cómo va a estar estructurado el esqueleto de su trabajo de investigación. ¿Y eso implica qué? Implica que tiene que tener su título, tiene que tener el índice, el agradecimiento, inclusive en muchos de los trabajos al final se hace el resumen, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí el desglose de todo lo que va a tener el trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese esquema, vamos viendo si tiene lógica, tiene coherencia o no. Ya el profesor le dirá, cambie esto, ponga esto, saque el otro, etcétera, etcétera, y se empieza a desarrollar. ¿Sí? Entonces, la cohesión se produce cuando la sintaxis y la relación entre palabras, las oraciones y los párrafos son correctos. No puedo escribir un párrafo con una idea, un tema que hable de educación y que en el segundo párrafo yo escriba un texto que hable de agronomía, por decirles. No puedo mezclarlos. Si he elegido educación, tiene que ser educación. Si he elegido una parte de educación, tiene que ser esa parte de educación. Y para cualquier carrera, si elegí agronomía, tiene que ser una parte de agronomía específica. Y me voy a centrar solo en ese tema específico. Cuando hablamos de trabajos de investigación, sobre todo en pregrado, no nos piden temas generales, nos piden temas muy específicos. Ese tema específico, cuando ya usted haga la maestría, lo puede desarrollar un poquito más. Cuando haga el doctorado, mucho más todavía. Hay temas que sí se pueden llevar hasta el doctorado, si es que lo quiere, y si no, pues lo cambia. Pero la idea del pregrado, sobre todo, es que sean temas específicos, que no se complique, que usted lo conozca, que tenga la información, que tenga la idea clara. ¿Para qué? Para que su texto, cuando ya lo esté estructurando, justamente tenga adecuación, tenga coherencia, tenga cohesión, tenga sintaxis y se pueda entender. ¿Sí? Entonces, a ver, este ejemplo no es mío, lo saqué del internet, es un ejemplo relacionado con el subtítulo, y dice, en la fotografía hay muchos elementos que son fundamentales. No es verbo, tiene dos puntos. La luz, coma, la distancia y el enfoque, punto seguido. Este arte ha evolucionado, coma, porque la tecnología digital permitió que se produjeran grandes avances. Sin embargo, muchos fotógrafos todavía prefieren las cámaras analógicas. Entonces, es un párrafo entendible, tiene coherencia, tiene cohesión, tiene sintaxis. Aquí, este es un ejemplo claro del punto seguido. Aquí le puso punto seguido, ¿sí? Y si analizan, cuando empieza y dice, este arte, ¿de qué arte estamos hablando? De la fotografía. Entonces, sí está relacionada, pero si diría, la computación ha evolucionado, entonces no tendría por qué tener punto seguido, ¿no? Debería de ser punto y aparte. Entonces, el punto seguido es cuando la idea que se está manejando desde el punto seguido hacia adelante está relacionada con la anterior. ¿Sí? Y aquí le pone otro punto seguido. También se podría haber puesto coma. Sin embargo, coma dice, es un poco el ejemplo que les daba hace rato, ¿no? Está contraponiendo. Porque dice que muchos fotógrafos todavía prefieren las cámaras analógicas, o sea, es decir, no se quieren actualizar, están cómodos con las cámaras analógicas. Es otra manera, ¿sí? Y finalmente hablamos de lo que es fuerza de la idea. Un párrafo tiene que tener ideas importantes que se
distingan cuando estamos leyendo y obviamente estén enlazadas con todos los párrafos que vamos a construir en función del tema que hemos elegido. Entonces, ¿qué se denomina una idea fuerza? Es la esencia del mensaje, ¿sí? Aquí muchos lo relacionan con el ámbito de marketing, por ejemplo, ¿no? Porque dice suele estar compuesta por unas pocas palabras con un fuerte carácter simbólico y que reflejan por sí solas un significado completo. Esta fuerza de la idea tiene que ser una frase clara, directa y emocional, ¿no? No puede dar lugar a confusiones ni ambigüedades. Entonces, lo vamos a plasmar en estos trabajos de investigación que nosotros tenemos que hacer. Yo lo puse en un párrafo decir, estoy utilizando un conector decir, finalmente, de finalización. Voy a terminar con esto. Finalmente, habíamos dicho que después del conector hay que poner una coma. Finalmente, coma, se cumple con el objetivo general, dado que el profesor logra elevar el nivel lógico-matemático de los niños a través del uso de estrategias activas que hacen que los estudiantes se estimulen y logren entender y gustar de las matemáticas a la hora de resolver los ejercicios que el docente les da. Aquí use una coma y un punto final. Si alguien me dice que hay que poner otra coma, hay que analizar. Puede ser. Muchas veces estamos acostumbrados a utilizar, como en el anterior ejemplo, coma, punto y coma para que la idea se entienda mejor, pero esta es otra forma. Si alguien me dice, pero aquí le falta coma, hay que analizar y ver si efectivamente sí es necesario. Si es necesario, se pone. Si no, no se pone porque se entiende. ¿Sí? En este caso hay coma y hay un punto final. Con eso terminé. Y empezamos las recomendaciones. ¿Sí? Bueno, entonces con eso terminamos la sesión de hoy. Espero que haya sido de ayuda para ustedes. Es un poquito de lo que vamos a ver en el curso, pero ya con más detalle, con ejemplos prácticos, con ejemplos que normalmente se usan dentro del ámbito universitario en el área de investigación, desde la estructuración del título, los objetivos, el marco referencial, la cuestión de los datos cuantitativos, cualitativos, etcétera, etcétera. Entonces, yo me despido por hoy agradeciéndoles pues su presencia y ojalá pues que ya muy prontito volvamos a hacer el curso completo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Pedro. Realmente un gusto, Celita. Ha sido una alegría poder compartir con todos estos conocimientos. A mí me sirvieron mucho, te cuento. Tengo un montón de documentos que redactar, preparando cursos, en el diseño de currícula y todo aquello en Payfarma, así que me sirvió mucho. Y bueno, vamos a siempre recurrir a ti para pedirte asesoramiento. Hoy día vamos a hacer una cosa, solamente las personas interesadas, por favor, solo las interesadas. Ahora vamos a empezar a ver quiénes realmente quieren hacer este curso. Vamos a hacerlo ya, pero vía Zoom, ¿de acuerdo? Vamos a tener una clase vía Zoom, solamente, pero las personas que quieren realmente hacer este curso de forma seria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para eso? Que te unas a este grupo de WhatsApp que está aquí arriba. Y en ese grupo de WhatsApp voy a poner un enlace, ¿sí? Para un grupo privado de Facebook, donde vamos a ponerlos a todos los que quieren hacer este curso de una manera seria, ¿ya? De una manera ya responsable, vamos a fijar horarios y todo aquello, y vamos a estar la próxima semana antes del carnaval con una clase vía Zoom para que ustedes puedan participar ya con preguntas directas, ¿ya? Entonces, este curso hasta hoy día ha sido abierto,
Sí, en la página podía verla cualquier persona y obviamente son bienvenidos, pero a partir de la próxima semana, antes del carnaval, vamos a tener sesiones específicamente para las personas que tienen preguntas, tienen un interés especial sobre su proyecto de grado, su tesis de grado o cualquier otro documento que tenga y necesite asesoramiento. Para eso necesito que te unas al grupo de WhatsApp que está acá. Son dos grupos, el G1 y G2. Si estás en el grupo, no te preocupes, ahí te vas a enterar, y en el grupo de Telegram también, el enlace para estar dentro del grupo privado de Facebook. O sea, solamente van a entrar ahí los que están interesados, los que tienen necesidad de entrar a este curso de una manera mucho más intensiva, de una manera mucho más orientada a tus necesidades, para que este curso te pueda servir. Entonces, te vuelvo a reiterar, la próxima semana, antes del carnaval, vamos a tener una sesión ya privada de la gente que realmente quiere este curso, porque por ahí has estado, dígame, veré de qué se trata, creo que no es para mí. Entonces, lo que queremos ahora es interactuar con las personas que realmente quieren el curso para que podamos adecuar el temario y todo aquello, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, me despido. Celia, muchísimas gracias, realmente ha sido muy provechoso todo lo que has expuesto. La verdad que uno aprende cada día, aprendí mucho hoy día, te agradezco muchísimo. Entonces vamos a esperar a que la gente pueda sumarse a ese grupo de Facebook privado y la siguiente semana continuamos, ¿de acuerdo? Entonces, desearles, por favor, un buen fin de semana, ¿sí? Desde mañana viernes ya van a empezar seguramente tus actividades de fin de semana. Ahora, eso sí quiero decirte que si por ahí has entrado a la mitad a esta clase o no viste la primera, en esta misma página tienes la primera clase y esta que es la segunda. La tercera ya va a ser en forma privada, solamente para las personas que tienen el deseo de continuar con este entrenamiento, y lo vamos a hacer con el mayor agrado. Entonces, para eso, por favor, únete al grupo de WhatsApp que está aquí arriba el link, únete y nada más, y ahí vas a esperar que te mandemos el enlace tanto en Telegram y en WhatsApp para que puedas unirte al grupo de Facebook privado, y ahí vas a tener material que no tienes idea. Así que te esperamos, ¿de acuerdo? Que descansen bien. Hasta mañana, Celita, hasta mañana. Hasta O no, no hasta mañana, mañana. hasta la próxima semana, ¿no? Hasta la próxima semana. Que les vaya bien. Gracias. Ok, listo. Ha sido un gusto y pues que descansen bien.